El lenguaje de control CL es el método de comunicación con el sistema operativo. Con este se pueden automatizar o ejecutar procesos en forma secuencial. Para esta comunicación existen dos formas de realizarse. La primera de ellas es mediante la línea de comandos, indicando directamente el comando que deseamos ejecutar, en este caso start SDA. La segunda es indicarlo mediante un programa CL, en donde iremos especificando de forma secuencial los comandos que se deben de ejecutar, así como los parámetros a emplear. En la primera sección definimos el programa con las variables de entrada que poseerá. En este apartado se indican la definición de estas variables, su tipo y su longitud. Posteriormente, la sucesión de comandos a ejecutar, en este caso createOutQ y createJobD. Finalmente indicamos el fin del programa. El lenguaje de control está estructurado en dos componentes, un verbo y un objeto sobre el cual actuar. En el ejemplo CRT-PF vemos las dos secciones, CRT para create y PF para un physical file. Estamos creando un archivo físico. WRK-JOB. Vemos el verbo work y el objeto sobre el cual interactuar, trabajos. Vamos a trabajar con trabajos. Finalmente, DSP-OBJ, el verbo display y sobre el objeto sobre el cual se va a trabajar, object. La mayoría de los comandos sigue el principio de estar creado por tres letras, extrayendo la primera letra de la palabra y las dos primeras consonantes. En este caso, vemos el verbo create, tomamos la primera letra C y las dos primeras consonantes que corresponden a la R y a la T. En el caso del verbo delete, tomamos la primera letra, la D, y las dos primeras consonantes, la L y la T. El verbo work, tomamos la primera letra W y las dos consonantes R y K. Lo mismo con display, DSP. Para el caso del objeto job, vemos la primera variante, en donde se toman las tres primeras letras al estar constituida la palabra de únicamente tres letras. Y en el caso de archivos, files, vemos una variante adicional donde vemos PF de physical file. En el caso de logical files, veremos una LF. La gran mayoría de mandatos poseen parámetros. Para visualizar estos parámetros, se escribe el mandato con el cual se va a trabajar y se procede a presionar F4. Posteriormente, presionamos F9 y esto nos desplegará todos los parámetros que posee el comando. El conocer la estructura de los mandatos nos permite tener acceso al menú de comandos, al cual se accede mediante el prefijo GoCommand y el sufijo del verbo o del objeto con el cual deseamos visualizar el menú. Para este ejemplo utilizaremos el mandato createPhysicalFile y lo separaremos en dos secciones, el verbo CRT y el objeto PhysicalFile. Para ello utilizaremos el mandato compuesto GoCommand CRT y visualizaremos el menú de mandatos de tipo Create. Por ello podremos visualizar mandatos como lo es crear tabla de alertas, crear lista de autorización, crear programa CL enlazado, crear programa RPG enlazado o demás mandatos de tipo crear. Otro punto, vemos el mandato GoCommand PhysicalFile, por lo cual veremos el menú de los mandatos que se pueden aplicar sobre archivos físicos, como es añadir restricción a PhysicalFile, cambiar archivo físico, crear archivo físico de fuentes o demás mandatos relacionados con archivos físicos. Existen múltiples verbos y objetos, así como la combinación de estos para la creación de mandatos. En esta última sección les comparto dos tablas con las abreviaciones básicas que se deben de conocer para comenzar a interactuar con el sistema IDMI.